Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a otro estudio más de la Biblia. Bienvenidos al canal Apología Adventista, para que todos juntos podamos crecer en conocimiento y así poder profundizar en las grandes profecías de Daniel y Apocalipsis. Quiero que se pongan cómodos, hermanos. Quiero que tomen su Biblia. Quiero que tomen papel y lápiz, porque vamos a tener una clase sólida de profecía. Hermanos, queremos aprovechar esta ocasión como siempre lo hacemos. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal, hermanos. Eso es bien importante que lo hagan, que se suscriban, que den me gusta a los videos, que puedan compartir y comentar. Esto sirve para que el mismo YouTube sugiera estos videos a otras personas y así se pueda multiplicar el Evangelio. Así que, hermanos, gloria a nuestro Dios, porque este ministerio está sirviendo de bendición para muchos, porque están conociendo la verdad presente. Así que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. En esta ocasión, hermanos, queremos orar porque queremos tener una clase sólida y profunda sobre profecía apocalíptica. Vengamos de rodillas, hermanos, para orar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque nos permites una vez más poder presentar tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos des discernimiento y sabiduría para que podamos conocer estos importantes temas que tienen que ver con profecía, con verdad presente. Bendice a tus hijos, bendice a tu pueblo, que puedan crecer en conocimiento y así todos juntos podamos prepararnos para tu pronto regreso. Gracias, Padre, porque permite que tu siervo pueda presentar esta clase. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, cuando estudiamos las profecías de Daniel y Apocalipsis, siempre tengamos en cuenta el principio: la historia se repite. ¿Por qué muchas iglesias protestantes tienen una mala interpretación de las profecías de Daniel y Apocalipsis? Es porque descuidan este principio: la historia se repite. Hace poco, hermanos, me llamó la curiosidad, me llamó la atención ver de que un teólogo protestante, en las letras decía allí donde pasaban, en la pantalla decía teólogo, erudito. Estaba interpretando el tema de la imagen de la bestia en Apocalipsis 13 y es terrible las incoherencias que decía. Sostenía que la imagen de la bestia va a ser de que cada individuo en su casa va a tener un cuadro de un hombre apuesto y que ese hombre apuesto va a ser la bestia, decía él, y que si no se adora ese cuadro va a escupir fuego. Es terrible, hermanos, que aunque uno no quiera reírse, pero no colaboran, hermanos. Cuando escuché esta incoherencia, me dio risa ver cómo esta gente se hace llamar eruditos y teólogos y enseñando errores y falsas enseñanzas a su feligresía. No es extraño que Apocalipsis dice que estos sistemas están llenos, ebrios con el vino de Babilonia. Fuera de contexto, esa clase de interpretación bíblica. Hermanos, no es que seamos orgullosos los adventistas, ni que tampoco queramos presumir, pero hay que admitirlo, hermanos. La iglesia adventista tiene un conocimiento disciplinado y profundo de las profecías de Daniel y Apocalipsis y de toda la Biblia. Lo hemos demostrado aquí en este canal cuando hemos estudiado la Biblia. Hermanos, en esta ocasión vamos a estudiar un tema interesante que tiene que ver con profecía bíblica, con eventos finales. Así que quiero que se concentren, hermanos, porque necesito que usted aprenda y también use y aplique este método a la hora de estudiar profecías de Daniel y Apocalipsis. Hay personas que dicen: las profecías no las entiendo, no las puedo comprender. Es difícil comprender el libro de Apocalipsis, pero es por esto mismo, porque no dejan que la Biblia se interprete sola. Quieren hacer interpretaciones personales de la Biblia cuando la Biblia tiene su propio método para poder interpretarla. En este caso, las profecías de Apocalipsis. Este principio es bien importante. La historia se repite. Para entender el simbolismo apocalíptico, tenemos que conocer de dónde el apóstol Juan, que escribió Apocalipsis, toma esa referencia. ¿Me doy a explicar? Porque el libro de Apocalipsis está saturado
de referencias, historias, citas bíblicas del Antiguo Testamento. Inclusive, en el tiempo que tengo de estar estudiando Apocalipsis, he descubierto aproximadamente unas 1000 referencias que provienen del Antiguo Testamento y del santuario. Así que en este caso vamos a usar ese método porque quiero que hablemos del tercer Elías. ¿Quién es el tercer Elías del tiempo del fin? ¿Será que es un hombre literal? ¿O será que tiene otro significado el tercer Elías en el libro de Apocalipsis? Así que quiero que se concentre, hermanos, porque necesito que comprendamos este punto para que no seamos engañados por falsos maestros. Hay un versículo que siempre me gusta usar a la hora de estudiar profecía apocalíptica y es Eclesiastés 1:9. Dice así: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y nada hay nuevo debajo del sol. O sea, la historia se vuelve a repetir. Lo que sucedió en el antaño se vuelve a repetir. La diferencia es de que esa historia literal que encontramos en el Antiguo Testamento y en otras partes de la Biblia, en Apocalipsis se tornan espirituales y simbólicas y en escala mundial. ¿Me doy a explicar? Ahora, ¿de qué historia hablo? Para comprender el tema del tercer Elías, es importante que nosotros conozcamos la tipología literal. Hay una historia literal en la Biblia que nos va a ayudar a identificar el tercer Elías apocalíptico. ¿Cuál es esa historia que estudiaremos? La historia de Juan el Bautista. Según la Biblia, Juan el Bautista es el Elías del Nuevo Testamento. El Elías del Antiguo Testamento es el Elías el Tisbita que batalló con Acab, Jezabel y los falsos profetas de Baal. Pero en este caso vamos a estudiar la historia del segundo Elías, que es Juan el Bautista. Y vamos a ver de que cada detalle, cada elemento de Juan el Bautista y de su ministerio se cumple con el tercer Elías, pero se cumple en un sentido espiritual y mundial, en un sentido a nivel de escala. Ahora, leamos Malaquías capítulo 3, versículo 1. Esta es una profecía concerniente a Juan el Bautista. Juan el Bautista era un ángel, un angelos, un mensajero. La palabra ángel en griego es angelos, significa mensajero. Es un término que se puede aplicar a ángeles celestiales y a seres humanos. Ambos son mensajeros de Dios porque llevan un mensaje. El término angelos se aplica aquí a Juan el Bautista. Malaquías capítulo 3, versículo 1. Quiero que vayan leyendo la cita conmigo. Noten cómo dice Malaquías capítulo 3, versículo 1. He aquí, yo envío mi mensajero o mi ángel, el cual preparará el camino delante de mí. Esta es una referencia al precursor de Cristo, o sea, Juan el Bautista. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí se dice una profecía de que Dios enviará a un mensajero para que prepare el camino del Señor. Ese mensajero es Juan el Bautista. En Malaquías capítulo 4, versículos 5 al 6, se repite otra vez esta profecía mesiánica. Malaquías capítulo 4, versículos 5 al 6 dice: He aquí yo os envío al profeta Elías. Esto, hermanos, no puede ser el Elías el Tisbita, porque según Segunda de Reyes 2:11 fue llevado al cielo en un carro de fuego.
Esto es 1500 años antes de Juan el Bautista. Por lo tanto, no podemos pensar de que aquí se hable de un Elías literal. Se está hablando en términos simbólicos y vamos a ver de que esta profecía se cumple con Juan el Bautista. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Noten que esta profecía abarca hasta cuando se manifieste Cristo por segunda vez. Inclusive, donde Dios se va a manifestar con su ira es hasta después de los 1000 años. Noten que esta profecía es una profecía de largometraje, si podemos decir así. Es una profecía que se cumple parcialmente con Juan el Bautista y vamos a ver de que aterriza en su clímax con el tercer Elías, que vamos a ver de que representa a un remanente. Y repito como dice el texto bíblico: he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y ahora noten cuál va a ser la función de este Elías, cuál va a ser el ministerio de este Elías. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. O sea, ¿en qué sentido? Armonizar a los patriarcas y a los hijos de Israel. Aquí los padres representan a los patriarcas: Isaac, Jacob, Abraham. ¿Sí? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Noten qué interesante cómo termina la Biblia hebrea. Termina con maldición. Se cree que los judíos son supersticiosos. Esta palabra para los judíos es una palabra escalofriante: maldición. Así que para que no termine con maldición la Biblia que ellos leen, así que repiten otra vez la palabra: he aquí yo os envío al profeta Elías. Ahora, esta profecía se cumple exactamente con Juan el Bautista. Juan el Bautista es el Elías del Nuevo Testamento. Esta profecía vamos a ver que aunque se cumplió parcialmente con Juan el Bautista, vamos a ver de que esta profecía tiene doble cumplimiento. O sea, es una profecía de doble referencia. Porque Malaquías dice: antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Y como todos sabemos, lo que hemos estudiado de la Biblia, esta profecía no se cumplió enteramente con Juan el Bautista, porque en los días de Juan el Bautista no vino ningún día grande y terrible de Jehová. O sea, esta profecía tiene doble cumplimiento y lo vamos a ver en Apocalipsis. Ahora, noten cómo dice Mateo capítulo 17, versículos 11 al 13. El Elías del Nuevo Testamento es Juan el Bautista. Mateo 17, versículo 11 al 13. Repito muchas veces la cita bíblica porque muchos hermanos me han dicho: hermano, usted va muy deprisa, así que repetimos la cita y leemos despacio, porque yo sé que hay muchos hermanos que les cuesta buscar las citas bíblicas o anotarlas o viceversa. Así que en petición de lo que los hermanos han dicho, así que hacemos y leemos despacio las citas bíblicas. Ahora, noten cómo dice Mateo 17, versículo 11 al 13. Respondiendo Jesús y les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Noten que esta palabra o este verbo está en futuro. El verbo restaurar, noten cómo está conjugado: restaurará. O sea, vemos de que esto se cumplió con Juan el Bautista, pero va más allá de Juan el Bautista, porque dice restaurará. Noten, para este entonces ya Juan el Bautista había muerto. Dice así: respondiendo Jesús y les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá en mano de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba ¿de quién? De Juan el Bautista.
Noten de que Juan el Bautista es el Elías. Y vamos a ver de que lo mismo que le pasó a Juan el Bautista, el segundo Elías, es lo mismo que le va a pasar al tercer Elías del tiempo del fin. Noten cómo dice Lucas, capítulo 1, versículo 14 al 17. Lucas capítulo 1, versículo 14 al 17. Dice así, hablando de Juan el Bautista y de su ministerio. Y tendrás gozo y alegría. Y dice, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Noten que es un cumplimiento de lo que Malaquías había dicho. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Escuché a un protestante manipulando esta cita diciendo que Elías, el tisbita, se reencarnó en Juan el Bautista. Esto es erróneo. El texto no está hablando de una reencarnación, sino que está hablando del ministerio. La misma obra que desempeñó Juan el Bautista es la misma que desempeñó Elías, el tisbita, en el Antiguo Testamento, de ser reformador, de levantar las verdades, de reparar el altar, de reformar a Israel, de denunciar la apostasía de Acab y Jezabel. Noten, eso significa, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Aquí vemos, hermanos, parcialmente cumplida la profecía del profeta Malaquías. Entre Malaquías y Juan el Bautista hubo 400 años de silencio. Eso lo corrobora la historia. En esos 400 años de silencio que no se levantó voz profética, es que el diablo aprovechó para meter la apostasía dentro del pueblo judío. En los tiempos de Cristo y en los tiempos de Juan el Bautista, la nación judía estaba corrompida y en apostasía. Aunque profesaban ser el pueblo de Dios, se habían alejado del pacto, se habían alejado de los mandamientos de Dios. La nación judía, en 400 años de silencio, introdujo en su medio costumbres y tradiciones de hombre. Y los judíos habían puesto por encima de la ley de Dios estas costumbres y tradiciones. Dice Flavio Josefo y Tácito que los judíos habían inventado más de 600 leyes creadas por ellos mismos, donde ellos prohibían miles de normas, y una de ellas tenía que ver con prohibiciones con el Shabbat, creadas por los judíos y los fariseos apóstatas. Es claro que la profecía dice en el libro de Proverbios que sin profecía el pueblo se desenfrena. En 400 años de silencio no hubo voz profética. El diablo aprovechó eso para meter su mano peluda y así corromper la nación judía. Dios levanta a Juan el Bautista para reformar a los judíos, para que los judíos volvieran otra vez al pacto, a la fe de los padres, y que los padres y los hijos estuviesen en armonía, obedeciendo la Torá, obedeciendo el pacto, obedeciendo los mandamientos de Dios. Es interesante, hermanos, que Juan el Bautista se levantó en el periodo de las 70 semanas de Daniel, capítulo 9, versículos 24 al 27. Juan el Bautista, igual como los otros profetas, se levantaron para regar la higuera, que era la nación judía, para que la nación judía pudiese dar frutos dignos de arrepentimiento y así poder estar preparados para recibir al Mesías Salvador. Noten que el ministerio de Juan el Bautista es para reformar y regar esa higuera que se estaba marchitando, que solamente eran hojas, pero sin dar fruto.
El ministerio de Juan el Bautista fue con esa función de llevar otra vez a los hijos, o sea, los judíos de ese tiempo, a la fe de los padres, a la fe de Isaac, a la fe de Abraham, a la fe de Jacob. Interesante. Por eso es que Juan el Bautista se le llama el Elías que habría de venir. Noten cuál fue el mensaje de Juan el Bautista para la nación judía. Este mensaje lo encontramos en Mateo capítulo 3, 1 al 5. Mateo capítulo 3, versículo 1 al 5. El mensaje de Juan el Bautista, podemos decirte que no era muy modesto, no era muy tierno como muchos predicadores predican hoy. El mensaje de Juan el Bautista no era muy florido, no era muy filosófico, no era muy halagador como los predicadores que predican hoy el evangelio de la prosperidad. Da mucho dinero, Dios te va a bendecir. Hermanos, el evangelio que predicaba Juan el Bautista era un evangelio práctico, directo y diáfano. Como decimos los salvadoreños, sin tapujos, sin pelos en la lengua. Quiero que leamos allí en Mateo capítulo 3, versículo 1 al 7. Hasta el 7 leamos. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Noten, predicando venía. La predicación de la palabra. Pero ¿cómo es que Juan el Bautista llegó a conocer la palabra de Dios? El espíritu de profecía dice que Juan el Bautista en el desierto estudiaba los rollos y los pergaminos de la Torá y de los profetas mayores y menores. No sabemos cómo los consiguió, pero sí los leí en el desierto. Y esto tiene lógica, hermanos, porque de lo contrario, ¿cómo iba Juan el Bautista a predicar el evangelio? ¿Cómo sabía Juan el Bautista que había una profecía concerniente a él? ¿Cómo sabía Juan el Bautista que había una profecía de que él era el precursor del Mesías? Es evidente que Juan el Bautista leía los rollos y los pergaminos de la Torá. Esto lo corrobora el espíritu de profecía en el libro deseado de toda la gente. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, noten, arrepentíos porque el reino de Dios de los cielos se ha acercado. Noten el mensaje, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque se estaban cumpliendo las 70 semanas de Daniel y el Mesías iba a confirmar su pacto en la última semana de las 70. Y noten, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. ¿Cómo Juan el Bautista sabía esto? No cabe duda que Juan el Bautista en el desierto estudiaba los rollos de los profetas. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar su senda. Juan el Bautista estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, o sea, así. Y su comida eran Coca-Cola y hamburguesas de McDonald's. Noten que lo que consumía, dice que su comida eran langostas y miel silvestre. Noten que la comida de Juan el Bautista era langostas y miel silvestre. Esta palabra acris, en el griego langostas, ha tenido un acalorado debate durante todos los siglos de la era cristiana. Se ha sugerido que Juan el Bautista comía insectos, una especie de insecto que existe en estas tierras que se parece a saltamontes o chapulines que le llamamos nosotros. Algunos han sugerido que Juan el Bautista comía esta clase de insectos por ser la palabra acris en griego que se traduce en langosta. Pero es interesante, hermanos, que hay una larga tradición y comentaristas, no solamente patrística, muchos comentaristas de respeto y renombre que sostienen que esta palabra langosta debe de interpretarse como algo simbólico para referirse a algarrobas. Era una especie de vegetal, las algarrobas.
O sea, Juan el Bautista comía algarrobas. Estas langostas son algarrobas. Yo tengo una infinidad de comentaristas donde sostienen de que estas langostas en griego deben interpretarse como vegetales, algarroba. O sea, que Juan el Bautista no comía insectos. Es inconcebible ver a un profeta de Dios alimentándose de insectos. Es ilógico. No cabe duda de eso. Saben, hermanos, que hay cosas de que hasta por lógica se entienden. La Biblia fue escrita para que se entendiera con lógica. Saben de que muchas veces nosotros leemos la Biblia, pero no usamos el cerebro. Por eso es que no la entendemos. Cuando leemos la Biblia tenemos que usar la lógica, entenderla. Es inconcebible pensar de que el gran profeta de Dios, Juan el Bautista, comiese insectos. Esto lo corrobora también el Espíritu de Profecía en el libro Consejos sobre régimen alimenticio, que estas langostas eran algarrobas, especie de vegetal. Pero ahora noten como dice el versículo 5, hablando del mensaje de Juan el Bautista. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Claro que confesaban sus pecados a Dios, no a Juan el Bautista. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, no para ser bautizados, sino para criticar, porque según Lucas 7, los fariseos y los maestros de la ley rechazaron los designios de Juan. Pero al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos, los eruditos de aquel tiempo, los teólogos de aquel tiempo, dice, él les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Qué terrible, hermanos, este tipo de predicación de Juan el Bautista. Claro que estaba en un ambiente en donde lo merecía. ¿Me entiende? Era necesario predicar esta clase de mensajes porque los fariseos apóstatas eran los que habían extraviado al pueblo judío en ese tiempo. Era una apostasía crónica en que la nación judía había llegado, y quienes habían llevado a esta apostasía eran los fariseos, los líderes religiosos de aquel tiempo. Así que Juan el Bautista no tuvo miedo en desenmascararlos y decirles estos mensajes en la cara. Generación de víbora. En otras palabras, hijos del diablo. Cristo usó esa misma terminología con los fariseos. Inclusive en Juan 8:44, Cristo les dijo a los fariseos, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Interesante. Ahora, este mensaje, hermanos, de Juan el Bautista le trajo problemas. Por esto es que fue odiado Juan el Bautista. Ahora, si acabamos de ver de que Juan el Bautista es el segundo Elías del Nuevo Testamento, es importante ver cómo el diablo lo mató. Hermanos, el diablo odia a los profetas. El diablo odia a los mensajeros que predican la verdad. Y saben, hermanos, que si el diablo tuviese una oportunidad para aniquilarnos, el diablo lo hiciera, porque el diablo odia la verdad y odia a quienes la predican. Téngalo por seguro. Si usted quiere levantar enemigo, predique la verdad de Dios. Predique la verdad como está escrita en la palabra y va a levantar enemigos por doquier. El diablo, hermanos, odió a Juan el Bautista. ¿Cómo fue que el diablo mató a Juan el Bautista? Vamos a ver de que el diablo usó a 3 enemigos para matar a Juan el Bautista, el Elías del Nuevo Testamento. Juan el Bautista tenía 3 enemigos. Muy interesante eso. Y estos 3 enemigos hicieron una coalición, una alianza, o sea, se unieron para matar al profeta de Dios. Y así supuestamente ellos creían de que lo iban a callar. Pero el evangelio nadie lo puede callar, hermanos. El diablo puede matar y matar. Más hijos de Dios se levantan y más la semilla del evangelio se expande. Es interesante cómo fue la muerte de Juan el Bautista. El diablo usó a 3 enemigos. Usó a un rey, usó a una prostituta,
y usó a una hija que también era igual que la madre. Noten qué interesante. 3 enemigos. Quiero que ponga atención, hermano. Juan el Bautista, el Elías del Nuevo Testamento, tenía 3 enemigos rabiosos que se unieron para matar al profeta de Dios. Simplemente porque el profeta denunciaba el pecado, denunciaba la apostasía. Era directo. Ahora leamos lo que dice Mateo capítulo 14, versículo 1 al 5. Aquí se habla de la muerte de Juan el Bautista. Noten qué método usó el diablo. El diablo es astuto. Su maldad la usa para hacer el mal. Y quiero decirles, hermanos y amigos, de que el diablo no pierde una oportunidad para aniquilar a los siervos de Dios. Esto pasó en un cumpleaños, en una fiesta, donde estaban bebiendo vino, estaban borrachos. Noten este detalle. Era una fiesta donde estaban bebiendo vino. Mateo capítulo 14, versículo 1 al 5. En aquel tiempo Herodes, noten, Herodes es el primer integrante. Herodes era un rey político de Roma. Era un gobernante de Judea de aquel tiempo, pero también era un emperador romano, era un gobernador romano. Y dice el texto, en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes, porque Herodes había prendido a Juan y lo había encarcelado y metido en la cárcel. Ahora noten por qué razón, ahora va el segundo integrante. Y lo había metido en la cárcel por causa de Herodía. Aquí está la ramera. Esta era una mujer impía. A causa de Herodía, su mujer, pero era mujer de Felipe, su hermano. O sea que esta mujer era una prostituta, porque estaba en adulterio, viviendo con un rey político. O sea, Felipe era hermano de Herodes. Interesante. Por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, noten por qué Juan era odiado por esta prostituta, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenía a Juan por profeta. No solamente Herodes quería matarlo, vamos a ver que también la ramera, la Herodías, la prostituta. Ahora, noten el contexto. ¿Cómo fue ahora la muerte de Juan el Bautista? Los versículos 6 al 11 leamos hoy. Mateo capítulo 14, versículos 6 al 11. Mateo capítulo 14, versículos 6 al 11 dice: pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, noten, pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, o sea, era una fiesta, la hija de Herodías danzó en medio. Ahora aquí vemos el tercer integrante, una hija. Esta hija es vil igual que la madre. Noten, la hija de Herodes danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Para que Herodes haya dicho esto es porque estaba ebrio. Noten, ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento, por eso es que Cristo dijo: guárdense de la levadura de Herodes. Se refería a este Herodes, que sabía que estaba cometiendo un error. En sus manos estaba la potestad de revertir este juramento, pero prefirió caer bien con la gente que estaba allí. Por eso, hermanos, hay que cuidarnos de la levadura de Herodes. Muchas veces nosotros nos hacemos del lado del error simplemente por caer bien con X persona o por preservar un puesto político o religioso. Eso es ser como Herodes. Eso es la levadura de Herodes. ¿Cuántos miembros en la iglesia hay que practican la levadura de Herodes?
que se hacen al lado de la apostasía y del error por intereses personales y condenan al justo que dice la verdad. Se ponen de parte del error y atacan la verdad y a quienes la enseñan. Igual como Herodes se hizo del lado del error simplemente por caer bien con la gente que estaba allí. En las manos de él estaba esa potestad de decir, no, lo sentimos, esto no lo puedo hacer. En él estaba la autoridad de decir, no, ese profeta de Dios no lo podemos matar, ese es un enviado de Dios. Pero noten cómo dice, el rey entristecido, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, mandó a que se le diese y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Noten qué coalición satánica había aquí. Noten que hay un rey político, Herodes. La hija danza para el rey. El rey se siente complacido y da un juramento. Y quiero decirles algo muy interesante, hermano. La hija no tenía ni tan siquiera la intención de matar a Juan el Bautista. Según se insinúa en la Biblia, en el espíritu de profecía, la hija ni tan siquiera sabía que existía Juan el Bautista. Era una jovencita. ¿Cómo la jovencita se le iba a venir a la mente? Ahí está un profeta, hay que matarlo. Para ella no era ningún problema. Para quien era el problema era para la madre y para el rey, porque Juan el Bautista condenaba esta unión ilícita. O sea, la hija se tornó en rabiosa simplemente por hacerle caso a la madre. O sea, en esta coalición impía, la madre dominó al rey apóstata y a la hija. La hija fue a preguntarle a la madre y le dijo a la madre, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Y después la hija, cuando le cortaron la cabeza al profeta, la hija llegó y se la dio a la madre. Noten qué cadena, cómo fue el método. 3 enemigos que actuaron en concierto, un rey político, una prostituta y una hija que al final se tornó en rabiosa para matar al profeta. Pero es importante entender, hermanos, que quien dominaba esta coalición impía era Herodías, la prostituta. Repita conmigo, hermanos, era la prostituta que dominaba al rey apóstata y a la hija. Interesante. Sabe, hermano, que todo esto se va a cumplir al pie de la letra con el tercer Elías. Pero ahora ya no es literal. La ramera Herodías ya no es literal, no es una mujer literal. El rey político tampoco es un rey literal, hablando numéricamente. Y la hija tampoco es literal, sino que son sistemas simbólicos. El tercer Elías, hermanos, no es un hombre. Saben de que hay una secta, hay un grupo disidente que se llama La Vara del Pastor. Es un grupo disidente que salió de la iglesia adventista que sugieren de que el tercer Elías es un hombre, su profeta llamado Víctor Tacho Utef. Ellos le llaman el relevo de Elena de Guay. Manipulan ahí algunas citas de la Biblia y el espíritu de profecía, sacándolas de contexto para decir de que el tercer Elías es un hombre literal. Ellos deducen así: si el primer Elías era un hombre y el segundo Elías era un hombre literal, ellos deducen, el tercer Elías va a ser también un hombre literal. Eso se llama interpretación por deducción. Es un método erróneo de la Biblia, hermanos. Ese es un método erróneo de interpretar la Biblia. No existe método de deducción. La Biblia es su propio intérprete. Cuando vamos a Apocalipsis vemos de que el tercer Elías, hermanos, no es un hombre, sino que es un grupo de personas, representa a un remanente que predica los mensajes de los 3 ángeles. El Elías del tiempo del fin, o el tercer Elías, representa a un grupo de personas, a un remanente que proclama los mensajes de los 3 ángeles, y este remanente prepara el camino para el pronto regreso de Jesús en su segunda venida. O sea, el Elías del tiempo del fin, el tercer Elías, representa al pueblo de Dios que proclama
la última advertencia y amonestación sobre los habitantes de esta tierra. En efecto, el tercer Elías es la proclamación de los mensajes de los tres ángeles. Esos mensajes de los tres ángeles representan al remanente. Son ángeles simbólicos que están simbolizados por el remanente que proclama estos mensajes a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y es este remanente proclamando estos mensajes que prepara el camino para el pronto regreso de Jesús. El contexto lo dice. Apocalipsis 14, versículo 14. Léanlo. Después de que se proclaman los mensajes de los tres ángeles, ahora se ve en el versículo 14, viniendo a Cristo sobre una nube y a cosechar la cosecha. Léanlo. Ahora, es importante, hermanos, entender de que el tercer Elías del tiempo del fin es un pueblo remanente que predica un mensaje distintivo. Y este remanente guarda los mandamientos. Noten cómo dice Apocalipsis 12, 17. El diablo le va a hacer la guerra a este tercer Elías. Apocalipsis 12, 17 dice lo siguiente. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Este resto es el loipox en griego. El resto, el remanente, el sobrante. En griego esta palabra es loipox. Corrobórenlo en una concordancia Strong. Y noten cómo se les identifica: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Cómo sabemos de que este remanente, este loipox, es un pueblo remanente que simboliza el tercer Elías? En efecto, en Apocalipsis 14, 12 se dice, en relación con los mensajes de los tres ángeles, Apocalipsis 14, 12 dice, aquí está la paciencia de los santos. Esta palabra paciencia en griego es hupoponek, el aguante o la resistencia. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Noten, el tercer Elías, hermanos, es un remanente que proclama el mensaje de los tres ángeles y este remanente guarda los mandamientos. Noten cómo dice este libro, Consejos sobre régimen alimenticio, página 84, párrafo 1. Los que han de preparar el camino para la segunda venida de Cristo son representados por el fiel Elías. Así como Juan vino con el espíritu de Elías para preparar el camino para la primera venida de Cristo, así también este remanente lo hace. O sea, el tercer Elías somos nosotros. El tercer Elías representa a la iglesia adventista del séptimo día, especialmente al remanente del tiempo del fin, que va a dar el último mensaje de amonestación a este mundo, que son los 144,000 que van a soportar la ira del dragón. Interesante. Ahora, si el tercer Elías es un remanente que predica un mensaje a este mundo y que este remanente guarda el mandamiento, la pregunta es, ¿será que el diablo se va a quedar con las manos cruzadas y no va a levantar también a 3 enemigos para tratar de matar al tercer Elías? La respuesta es que sí se van a levantar. El diablo no es bobo para quedarse con las manos cruzadas, esperando que todo pase. El diablo, hermanos, también va a levantar 3 enemigos. Pero vamos a ver de que estos 3 enemigos no son literales, sino que simbolizan sistemas apóstatas que el diablo los va a usar como instrumentos perseguidores en el tiempo del fin. ¿Sí? ¿A dónde encontramos los 3 enemigos de Elías? Apocalipsis 16, versículo 13 al 14. Y después nos pasamos al versículo 19. Apocalipsis 16, versículo 13 al 14. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. ¿Cuántos? 3. El dragón acá representa, aparte de Satanás, representa a los poderes políticos que el diablo va a usar para perseguir al remanente. Son como el dragón. La bestia representa al papado
en su última fase perseguidora. Y la boca del falso profeta representa al protestantismo apóstata, que al final las hijas se van a tornar en perseguidoras, igual que la madre. Noten qué interesante. El dragón es simbólico, la bestia es simbólica, el falso profeta es simbólico. Tres sistemas que el diablo va a usar en una coalición impía para perseguir al remanente del tiempo del fin, que es el tercer Elías. Noten cuál es el propósito del diablo. Pues son espíritus de demonio, o sea que el diablo está detrás de ellos, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ahora leamos el versículo 19, Apocalipsis 16, versículo 19. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes. O sea que Babilonia tiene tres partes, que son el dragón, la bestia y el falso profeta. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, noten, tres. Y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Babilonia tiene tres partes. Estas tres partes son los enemigos del tercer Elías. En Apocalipsis 17, 1 al 5, se presentan en una forma más amplia estos tres enemigos de Elías, que el diablo los va a usar para perseguir al remanente del tiempo del fin. Apocalipsis 17, versículo 1 al 5. Vamos a ver de que aquí están los tres integrantes, pero ahora son sistemas apóstatas. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome. Se deduce por el contexto que es el sexto ángel, porque es el sexto ángel que derrama su copa sobre el río Éufrates, donde se sentaba Babilonia del tiempo del fin, y la Babilonia también del antaño. Es importante eso. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome. Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Primero vemos la gran ramera, aquí está. Oigan, hermanos, vemos ahora el primer integrante, la ramera, que equivale a ¿quién? A Herodías. Y noten, la que está sentada sobre muchas aguas, esta ramera controla las aguas. ¿Qué son las aguas en profecía? Apocalipsis 17:15 dice que son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, esta ramera es un sistema falso de religión que controla a las muchedumbres. Y noten cómo se describe. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra. O sea que aquí vemos el segundo integrante. Los reyes de la tierra equivale a Herodes. Herodes era un rey que fornicaba con la prostituta Herodías. Pero Herodes ahora representa los reyes de la tierra con los que fornica esta ramera, que es una iglesia apóstata. Es un sistema falso de religión. Y así como Herodías fornicaba con Herodes, también esta ramera de Apocalipsis 17 fornica con los reyes de la tierra. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Noten que están ebrios, igual como la fiesta de Herodes, que estaban ebrios. Noten, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. Tenía en la mano un cáliz, o sea, una copa de oro llena de abominaciones de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Ahora, aquí está el tercer integrante, pero este integrante tercero son las hijas. Note, hay hijas. La hija que danzó en esta fiesta de Herodes y que actuó en concierto con la madre, ahora representa a unas hijas y que representa al protestantismo apóstata,
que practica las mismas creencias y doctrinas que la madre. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea que vemos aquí que esta madre tiene hijas. Y estas hijas son rameras, igual que la madre. No cabe duda que el diablo va a unir a los reyes políticos del mundo, a la ramera que representa el catolicismo romano en su fase perseguidora, y a las hijas, al protestantismo apóstata, para perseguir a un pueblo remanente que guarda los mandamientos. La profecía así lo dice. Alguien puede decir, hermano, ¿será que usted no está siendo muy extremista o muy fanático con esa interpretación de la profecía bíblica? Negativo. Sabemos lo que decimos los adventistas. ¿Cómo fue la muerte de Cristo? Porque Cristo dijo, así padecerá el Hijo del Hombre, igual como pasó con Juan el Bautista. Recuerden, ¿cómo fue la muerte de Cristo? ¿Cómo mataron a Cristo? En los tiempos de Cristo, hermanos, hubo una coalición impía. La nación judía estaba dividida en sectas o partidos sociales. Los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes y los escribas. Habían más, pero las más prominentes eran 5 sectas. Todos eran judíos. Estaban divididos doctrinalmente. Los saduceos con los fariseos no se querían. Pero lo interesante es que a la hora de matar a Cristo, se unieron para buscar la ayuda del poder romano y así en una coalición entre iglesia y Estado matar al Mesías. Lean los evangelios, que a Cristo se le hizo un juicio religioso por los fariseos y después se le hizo un juicio político. Una coalición. Noten qué interesante. Las sectas judías estaban divididas doctrinalmente, pero para matar a Cristo dejaron sus diferencias doctrinales y se unieron con el único propósito, buscar la ayuda del poder romano y así matar al Cristo, porque no podían permitir que Él se llamase Rey de los Judíos. No lo querían, no lo podían tolerar, porque tenían un falso concepto de que el Mesías iba a venir en un trono, a sentarse en el trono de David, con joyas y con coronas. Y cuando vieron al Mesías, un hombre humilde, un carpintero, que simplemente conocía la palabra de Dios y obedecía la ley de Dios, se chasquearon, lo detestaban, no lo querían. Así que el diablo dijo, sofocó a los judíos, únanse en una coalición impía. Busquen la ayuda del poder romano, ya que ustedes no tienen autoridad para matar a nadie, porque son súbditos de Roma. Así que únanse, pidan a Herodes y a Pilato que dé ese decreto. Vayan a donde Pilato, que dé ese decreto para que sí maten al Mesías. Noten qué interesante. Siempre ha sido así. El diablo siempre ha unido la religión con el Estado para perseguir al remanente y dar leyes y decretos contrarios a la ley de Dios. Las hijas, hermano, todas esas iglesias protestantes que atacan la ley de Dios y que le atacan la ley de Dios torciendo la Biblia, va a haber un momento que se van a unir con el papado para perseguir al remanente. La persecución no va a ser entre cristianos y paganos, no se equivoquen. Va a ser entre cristianos persiguiendo a otros cristianos. Profesos cristianos persiguiendo a cristianos, como sucedió en la Edad Media y como sucedió en los tiempos de Cristo. Lean, hermanos. Leamos la palabra de Dios, la historia se repite. Esto no es ninguna teoría de conspiración o teoría fantasiosa. Hay que estudiar y ver cómo la historia se repite. Las hijas se van a tornar rabiosas y van a unirse con la madre para que juntas le pidan al poder civil de que dé decretos en contra de un remanente que no se somete al Estado. Las hijas se van a tornar en odiosas y perseguidoras, igual como la madre. La madre persiguió durante la Edad Media. Al final, las hijas también van a perseguir, como lo hizo la madre. ¿Y a quién van a buscar?
a los gobiernos del mundo. Ezequiel 16:44. Ezequiel 16:44 dice, noten, he aquí todo aquel que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice, cual es la madre, tal es la hija. Noten, lo mismo que es la madre van a ser las hijas en el tiempo del fin. Eso se le llama en Apocalipsis 13, 12 al 16, la imagen de la bestia. La imagen de la bestia es la forma perseguidora del protestantismo apóstata. La imagen de la bestia es la fase perseguidora del protestantismo apóstata. Las hijas van a actuar en concierto con la madre para buscar la ayuda del poder civil de los Estados Unidos y así den una ley contraria a la ley de Dios. O sea, la marca de la bestia va a iniciar en los Estados Unidos de Norteamérica. La persecución y el decreto de muerte va a iniciar allá. Y después todas las naciones del mundo van a seguir el ejemplo de esa nación. Pero va a ser una coalición impía entre reyes políticos con la madre y con las hijas. Conflicto de los siglos, página 574, párrafo 2 dice, merced a los dos errores capitales. Noten que estas son las dos doctrinas ecuménicas que van a unir a católicos y a protestantes y a mundanos. Merced a los dos errores capitales, la inmortalidad del alma y de la santidad del domingo. Satanás prenderá a los hombres en su red, mientras aquel forma la base del espiritismo, o sea, la inmortalidad del alma. Este, que es el domingo, crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. O sea, le van a decir al poder romano y al espiritismo, ¿qué desea mi lord? ¿En qué le puedo servir, mi lord? Y la madre le va a decir, quiero la cabeza de Juan el Bautista, del tercer Elías. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ¿cuánto? Triple alianza, ese país marchará en la huella de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Otra cita, Boletín de la Conferencia General del 13 de abril de 1891, dice así, la palabra de Dios declara explícitamente que la ley divina será menospreciada y hollada por el mundo. Prevalecerá extraordinariamente la iniquidad. El llamado mundo protestante, ahí están las hijas. El llamado mundo protestante formará una coalición con el hombre del pecado, o sea, con el papado. Y la iglesia y el mundo estarán en una corrupta armonía. Aquí la gran crisis se aproxima al mundo. Las escrituras enseñan que el papado recuperará su pérdida de supremacía y que se volverán a encender los fuegos de las persecuciones debido a las serviles concesiones del mundo que se llama protestante. O sea, las protestantes, que son las hijas, también se van a tornar en perseguidoras. Van a ser rabiosas igual que la madre. La última cita, Conflicto de los siglos, página 439, párrafo 4, dice, la imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. La historia se volverá a repetir. Hermanos, ¿saben por qué los 144,000 van a salir victoriosos de esta gran tribulación? Porque estarán vestidos con la justicia de Cristo y tendrán el hupoponec, la paciencia y el aguante de los santos, que solamente le encontramos en la fe en Jesús. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta clase y este estudio sólido les haya servido para que no solamente podamos empaparnos de conocimiento, porque el objetivo es que nos preparemos y seamos fieles soldados de Cristo y que prediquemos estos mensajes que la gente los ignora, las iglesias los ignora.
Babilonia los ignora. Hay que proclamar estos mensajes, porque este mensaje es el que prepara el camino para la segunda venida de Cristo. Dios te bendiga, hermano, y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Vamos a ir de rodillas para orar. Bendito Señor que estás en el cielo, te agradecemos por tu palabra, por este mensaje. Gracias porque nos has instruido a través de las profecías de Apocalipsis y Daniel. Bendice a tus hijos, los que han escuchado este mensaje y los que van a escucharlo después, que podamos prepararnos para este momento cuando llegue. Ayúdanos, Señor, a proclamar este mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y también ayúdanos a estar vestidos con la justicia de Cristo y a tener esa paciencia y fe de los santos. Gracias, Padre, por este mensaje. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.